Vamos con toda intensidad, compañeros, ¿sí? Hasta las 9. Bien, compañeros, ¿vale? Entonces, aquí dos cosas, muchachos. Les acabo de compartir nuevamente, compañeros, la presentación de introducción a los pavimentos que ya les había mandado. Esta está mejorada y aumentada. Ahorita van a ver por qué. Está súper completa. Y aquí les estoy dejando un video corto de la capa subrasante, que es donde ahorita vamos a arrancar, ¿vale? Ahorita vamos a arrancar en esa parte. Y vamos entonces aquí a comentarles qué fue la información adicional que le puse a la presentación. Tiene que ver con la losa de concreto, compañeros, y quiero que eso quede muy bien amarrado, ¿sí? No hay aquí que inquietarse por mucho. A ver, permítanme, están aquí llegando compañeros. Déjenme aquí hacer un poquito de tiempo. Y eso, ¿vale? Ven por acá. Bien, ¿qué fue lo que les anexé, compañeros, después de las secciones? Una sección real, compañeros, para que ustedes mismos vayan magnificando cómo se ve una sección de pavimento cuando hacemos una exploración. Generalmente ya cuando el pavimento tiene un periodo de operación, ya un periodo de vida útil operando, generalmente va a llegar un momento en que va a requerir mantenimiento, va a requerir conservación, y para saber qué calidades guardan las capas del pavimento, hacemos este tipo de excavaciones, compañeros, ¿sí? Vean por ahí, así es como se observa SEA, la carpeta asfáltica, BH, base hidráulica, ahorita las vamos a describir, subbase, y esta que está aquí, CRC, compañeros, es algo que denominamos nosotros capa rompedora de capilaridad. Esa capa rompedora de capilaridad es muy importante, sobre todo en terrenos bajos donde el nivel de aguas freáticas es muy superficial. ¿Qué sucede si yo no coloco esa capa? Es una capa de grava muy gruesa, muchachos, son fragmentos de roca pequeños. ¿Qué sucede si yo no lo coloco, chicos? Esa agua por capilaridad empieza a subir y empieza a atacarme las capas de subbase y de base hidráulica, me las empieza a dañar, me las empieza a deteriorar. Entonces, como yo utilizo un material grueso, prácticamente no hay forma que por capilaridad suba. Entonces, prácticamente como yo tengo muchos huecos, se rompe ese fenómeno físico, compañeros. Por eso se llama capa rompedora de capilaridad. Pero así se observa, compañeros, ¿vale? Permítanme, aquí está entrando compañeros. Bien. Después, esa ahí está, chicos, ¿sí? Para que vayan viendo cómo se ve, compañeros. Y acá se las di esquemáticamente, pero así es como se ve. Y así es como se observan las capas, chicos, ¿vale? Ahí tenemos eso. Esto que les compartí, compañeros, se me hizo interesante. Generalmente, cuando uno va a los congresos, hay una serie de stands, hay una zona donde pues van compañías de construcción, van proveedores, van empresas de maquinaria, y hay gente que lleva estas maquetas, compañeros, ¿sí? Estas maquetitas. Entonces, miren, ahí es como se observan las capas, las vamos a comentar un poquito más adelante, ¿sí? Esas las encontré hoy de forma circunstancial y dije, está chido, vamos a compartírselas. Así nunca las había colocado en la presentación, pero se me hizo aquí inquietante y dije, vamos a ponérselas aquí para que las tengan ahí de respaldo, ¿vale? Después, esto es todo lo del flexible, chicos, ¿sí? Ahí en esta presentación. Después, lo que agregué aquí, compañeros, miren, compañeros, así es como se ve ahora una losa de concreto. Así es como se ve. Otra vez aquí tenemos una alberca, compañeros. Hay que colocar aquí una embotelladora, compañeros, para hacer dinero. Esta es una zanja que se hizo aquí en Beatlixcayotl, compañeros, ¿sí? Para mayores señas, enfrente del TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey, esto se hizo hace como antes de la pandemia, ¿sí? Y ahí tenían un problema de filtración de agua, y como casi no se nos dan de chismosos, ahí nos acercamos y miren, compañeros, esto que está aquí, compañeros, esta es la losa de concreto. Y acá abajo yo voy a tener otras capas. Esta es una capa de base hidráulica y acá abajo se encuentra la capa de terracería, compañeros, ¿sí? Pero quiero que empiecen ustedes a identificar esos espesores, cómo se ve estratigráficamente las capas del pavimento, ¿vale?
Y bueno, aquí les puse dos ejemplos con un montón de agua, ¿verdad? Pero bueno, no es lo deseable, no es lo que buscamos que esté ahí anegado todo eso, ¿vale? Pero sí quiero que tengan eso se los puse por ahí. Y les puse aquí lo que son las barras pasajuntas, chicos. Sí, creí conveniente mejor aquí dejarlo ya definido. Aquí está básicamente esas barras pasajuntas, compañeros, qué son, cómo se colocan. Y básicamente esto lo vamos a ver con muchísimo detalle durante el procedimiento constructivo. Esto lo diseñamos, compañeros. ¿Qué diseñamos? Vamos a diseñar nosotros la longitud, el diámetro y el espaciado centro-centro que van a guardar cada una de estas barras, compañeros, ¿sí? Utilizamos estas canastillas metálicas que se tienen que fijar, se tienen que anclar al suelo para que permanezcan fijas al momento en que pasa la cimbra. No puedo dejar esas canastillas sueltas, compañeros, porque en cuanto venga la cimbra con el concreto, pues me las va a mover, compañeros, ¿sí? Entonces, tiene truco, tiene muchos cuidados, y todo esto yo se los voy a explicar con gusto, compañeros, cuando vayamos avanzando, ¿sí? Entonces, estas son las barras pasajuntas. Estas barras pasajuntas, chicos, sí, son estas de aquí. Estas que se ven por aquí, y es esta que se ve por acá, compañeros, ¿sí? Esta es barra pasajunta y esta es una barra pasajunta, ¿vale? Así es como se observa. Y estas son las barras de amarre, compañeros, ¿sí? Estas son las que van en el otro lado, compañeros, ¿sí? Generalmente aquí utilizamos, muchachos, unos insertadores mecánicos, ya cuando el concreto comience a tener ciertas propiedades plásticas, ciertas propiedades de dureza, nosotros venimos aquí con un brocal, ¿sí? Como los que utilizamos para prácticamente colocar un clavo con un taquete y colocar un cuadro en la casa, compañeros. Igual, nosotros perforamos y metemos a presión esa varilla corrugada. Estas barras de amarres, chicos, estas que ven por aquí, fíjense, esas son estas de acá, compañeros, ¿vale? Esas son las que vamos a meter nosotros de forma lateral, ¿vale? Entonces aquí está la definición, chicos, para que ustedes conozcan perfectamente esto, ¿vale? Ahí lo tienen, ¿sí? Entonces esto fue lo que les coloqué ahí de manera complementaria a la presentación para que quedara bien al tiro, compañeros, y considero que está ahorita muy, muy completo toda esta parte, ¿vale? Ahorita, recuerden, ahorita esto es conceptual, esto hay que irlo repasando poco a poco, muchachos, hay que ir repasando, los estoy bombardeando con mucha información, pero créanme que si lo hacemos todos los días, un ratito que tengamos por ahí libre, no van a tener absolutamente ningún problema, ¿sí? Aquí es clave, chicos, clave en la clase, que no me falten a ninguna clase, compañeros, ¿sí? Porque si interrumpimos ese hilito, compañeros, híjole, después nos perdemos y eso puede ser catastrófico, ¿sí? No hay tanto problema, ¿sí? Pero yo sugeriría que tratemos de llevar siempre el hilo de la clase. Va a haber muchas formas en las que les voy a estar yo esto continuamente comentando, ¿vale? Bien, y aquí está pavimento rígido y bueno, los remates y ahí está, ¿vale? Listo, compañeros. Comentaba el día de ayer que ¿dónde se habían quedado la clase pasada, compañeros? La materia de vías terrestres 1. Y la materia de vías terrestres 1, compañeros, termina prácticamente cuando ustedes a nivel de terracería, prácticamente, compañeros, dejan una rasante. ¿Qué es la rasante, compañeros? Es prácticamente esta superficie, compañeros, ¿sí? Esta superficie que se ve aquí, ¿sí? Es prácticamente donde nosotros pisaríamos. Esa es la cota superior de las terracerías, muchachos, y ese material que nosotros colocamos en ese punto va a recibir el nombre de capa subrasante, compañeros. Si la capa subrasante, muchachos, ¿sí? Está conformada generalmente por suelo. Generalmente estos materiales son arenas limosas, pueden ser tepetates, compañeros, que es un material muy empleado o muy utilizado más bien en trabajos de excavación, en trabajos, por ejemplo, de relleno. Es un material sumamente importante y ese material lo vamos a extraer, escuchen bien, compañeros, de algo que denominamos banco de préstamo. En ingeniería de pavimentos, muchachos, vamos a tener dos tipos de bancos, compañeros, ¿sí? Uno, compañeros, que es el banco para terracerías, que es donde vamos a sacar todos estos materiales arenosos, eso que están viendo ahí. Ahorita voy a
poner otra presentación y vamos a tener algo que se llama banco para pavimentos, que son básicamente bancos de roca que nosotros vamos a triturar para conformar una subbase, una base o básicamente para generar una mezcla asfáltica o una losa de concreto hidráulico, compañeros. Sí, lo vamos a ir viendo. Entonces, esta capa de subrasante, compañeros, va a formar entonces parte de las terracerías y la vamos nosotros a obtener de un banco de préstamo. ¿Qué importancia tiene, muchachos, la capa de subrasante? Es la cimentación, muchachos. Es prácticamente la plataforma encima de la cual nosotros vamos a desplantar las capas del pavimento. Recuerden que un pavimento es la estructura, ¿sí?, conformada por distintas capas que vamos a desplantar a partir de dónde, muchachos, de esta capa, compañeros, ¿sí? Entonces, ese material, muchachos, tiene que estar o tiene que cumplir con todos los requerimientos de calidad que nos marque la norma, compañeros, ¿sí? Aquí, compañeros, sí nos encontramos, sí estamos explotando un banco de préstamo y se nos presenta material arcilloso, compañeros, tenemos que buscar la manera de estabilizarlo. Ahorita voy para allá, ¿vale? Bien, ¿de qué otra forma se ve esa capa subrasante, chicos? Estas filminas las saqué ahorita rápido. Acá tenemos un acervo muy grande de información. Ahorita se las mando, con gusto. Miren, compañeros, esas son terracerías. Yo quiero que vean ustedes, muchachos, cómo se distingue este tipo de materiales. Aquí tenemos nosotros, muchachos, arenas, tenemos aquí materiales finos. Todo esto de aquí es capa de terracerías, ¿vale? Todo esto es la capa subrasante. Utilizamos la motoconformadora, muchachos, para prácticamente esparcir el material, para prácticamente cumplir con las cotas que tengamos a nivel de forma transversal y de forma longitudinal. Así es como se observa, compañeros, y todo este material lo traemos de un banco de préstamo. Por ayer en la noche, muchachos, les compartí una plataforma de bancos de materiales que ahorita voy a abrir, ¿vale? Pero me voy por partes, ¿vale? Vean, chicos, así es como se ve la capa de subrasante. Nosotros utilizamos aquí una pipa de agua, muchachos, para humectar el material, para homogenizarlo y sobre todo para lograr que se obtenga el máximo peso volumétrico seco, compañeros, ¿sí? Con el que vamos a obtener, perdón, el grado de compactación que nos marca el proyecto. Yo vengo y coloco el agua, compañeros, ustedes vieron, tuvieran que haber visto el semestre pasado, entonces aquí yo lo voy a explicar todo, ¿sí? Tuvieron que haber visto a nivel laboratorio, por ejemplo, lo que es la humedad óptima y el peso volumétrico seco máximo, que es el máximo peso volumétrico que puede llegar a tener el suelo, pero sí necesita una cierta cantidad de agua. Esa cantidad de agua, chicos, es la que nosotros vamos dosificando y vamos prácticamente colocando en la superficie del material. Después nuevamente viene la motoconformadora y nos ayuda a homogenizarlo, nos ayuda a mezclarlo, ¿sí? Insisto, todo esto lo vamos a ver al final en el procedimiento constructivo con mucho detalle, pero ahorita me estoy adelantando para prácticamente aquí enlazar lo de la clase, lo del curso pasado con el mío, compañeros, ¿sí? Vean, chicos, y empezamos nosotros a acomodar el material. Vean, ya prácticamente empezamos a enrazar. Y vean, chicos, ¿vale? Empezamos a darle forma. Esta va a ser nuestra capa de subrasante y a partir de aquí, muchachos, viene la estructura de pavimento. ¿Sí? Aquí generalmente aquí utilizamos un compactor pata de cabra, compañeros, que nos permite densificar esa capa desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, compañeros, ¿sí? Pero así es como se observa esta capa, compañeros, ¿sí? Insisto, aquí hay que tener cuidados, todos los cuidados habidos y para él, porque es la cimentación de nuestra carretera, cimentación de una casa, muchachos, ¿sí? Nadie quiere que sufra un desperfecto y siempre buscamos que se desplanten materiales estables. Igual acá, compañeros, ¿sí? Vean, ahí están los equipos de compactación. Y bueno, ahí está, chicos. Así es como empezamos a darle forma a un camino, así es como empezamos nosotros
a trabajar esta capa de subrasante, que es una capa de terracerías, ¿vale? Es una capa de terracerías, muchachos. Bien, entonces, esta capa, compañeros, esta capa es sumamente importante, ¿vale? Sumamente importante, ¿sí? Por acá tenemos otro video, ¿sí? Llevamos allá unos muchachos el año pasado acá a la rehabilitación de la carretera Cholula-Huejotzingo, la México-Puebla, la Libre, y se rehabilitó esta carretera, estaba francamente el pavimento para llorar, se retiró toda la estructura del pavimento y se trabajó a nivel de capa subrasante. Eso que están viendo ahí, compadres, ahí la pala excavadora está retirando el pavimento y todo lo que queda aquí desnudo, compañeros, todo lo que queda aquí prácticamente expuesto es esa capa de subrasante. Aquí se escarificó, o sea, trajimos un escarificador, se levantó el material, se recompactó, le volvimos a meter agua, compañeros, y prácticamente se dejó una superficie lisa, compañeros, ¿sí? Para albergar a la estructura del pavimento. Miren, chicos, aquí está, y aquí está prácticamente compacta. Así es como nosotros generalmente lo manejamos. Aquí el espesor que se manejó fueron 30 centímetros, y miren, así es como se ve, compañeros. Esta es la línea superior de terracerías. Y recuerden, ¿no?, que es el pavimento, insisto, es la estructura que se desplanta a partir de dónde, de esta capa, compañeros, ¿sí? De este nivel, de este perfil, ¿vale? Esa es la famosísima capa de subrasante, compañeros, que ustedes van a diseñar también prácticamente cuando hagamos el diseño. Ustedes la van a caracterizar, aquí la vamos a diseñar todos y después vamos a ver con muchísimo más detalle cómo se va construyendo, ¿vale? Cómo se va controlando las cotas longitudinales, cómo se meten el tema de topografía para prácticamente contar con los espesores de proyecto, compañeros. ¿Sí? Nosotros, recuerden, ¿no, muchachos? Ustedes que son proyectistas, vamos a diseñar espesores. Todos los espesores de las capas del pavimento las vamos a diseñar, ¿vale? Pero hay que conocer la génesis, la manera en cómo trabajan los materiales, ¿vale? Estas son algunas imágenes. Estas son para prácticamente pavimentos nuevos, muchachos, esto que les puse acá, y aplica de manera similar cuando se trate, por ejemplo, ya de tramos existentes, ¿vale? Lo podemos nosotros remoldear, lo podemos nosotros prácticamente retrabajar y podemos reutilizar el material sin ningún tipo de problema, siempre y cuando, recuérdenlo, cumplamos con la calidad que nos marca la normativa, compañeros, ¿vale? Bien, ¿qué más por aquí? Aquí estamos en temas muy amables, compañeros, pero viene la parte ruda, compañeros, ¿sí? La parte que empieza a transformar la materia de pavimentos en un multiverso, compañeros, ¿sí? Aquí se empiezan a desarrollar un montón de universos paralelos. Si hay algo muy marcado, compañeros, en el área donde nos desarrollamos, es de que tenemos una gran cantidad de materiales de construcción que podemos emplear en pavimentos, compañeros. Y hay muchísimos materiales, hay muchas tecnologías que podemos emplear. Cuando nosotros, por ejemplo, nos enfrentamos a suelos arcillosos, muchachos, a materiales que tienen índices plásticos mayores al 12%, esto tuvieron a verse los que he comentado, pero aquí yo se los digo. El índice plástico, compañeros, es un indicador que te dice qué tan plástico es un material. En términos simples, compañeros, sin tanto rollo, cuando se dice que un material es muy plástico, significa que es muy deformable. ¿Y qué significa que sea muy deformable? Significa que es un material muy malo, que no me va a resistir mucha carga y se me va a deformar terriblemente. Eso es cuando hablamos de un material plástico. Lo digo así como es, compañeros, porque siento que a veces seguimos utilizando mucho terminología muy técnica que, lejos de ayudar a la comprensión de un tema, nada más confunde. Cuando escuchemos hablar de suelos plásticos, chicos, son suelos muy deformables que tienen baja resistencia al corte. ¿Y qué significa, Inge, eso de baja resistencia al corte? Que resisten muy poco las cargas, ¿vale? Entonces, ese tipo de materiales los podemos estabilizar. ¿Qué significa estabilizar? Significa mejorar. Significa que yo voy a mejorar esa propiedad. Y lo puedo hacer de dos maneras, compañeros, ¿sí? Podemos emplear cemento Portland o podemos utilizar cal viva, compañeros, ¿sí? Yo estoy muy familiarizado con la cal viva, compañeros, ¿sí? Estas imágenes que ustedes ven aquí en la pantalla, chicos, corresponden propiamente
a un proceso de estabilización de cal viva. ¿Qué es la cal viva, compañeros, o el óxido de calcio? El óxido de calcio, compañeros, o la cal viva es un material que va a entrar que cuando entra en contacto, a ver, un material arcilloso, un material plástico, compañeros, es un material que retiene mucha humedad, ¿vale? Retiene muchísima humedad. Y cuando tenemos una humedad muy fuerte, compañeros, es cuando el material se vuelve pues muy deformable, o sea, es cuando prácticamente nos da una resistencia muy pobre. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando la cal, compañeros? Fíjense bien, la cal entra en contacto con el agua de ese suelo. Lo que va a suceder ahí, compañeros, es de que la cal va a empezar a calentar el agua. ¿Con qué objeto? Con el objeto de evaporarla, con el objeto de eliminarla de ese material. De esa manera, compañeros, es como ese material plástico, ¿sí? Va a disminuir su índice plástico, o sea, le vamos a tumbar esa característica muy negativa y vamos a generar un material rígido, un material muy resistente. Es decir, este material, muchachos, se va a endurecer. No mucho, pero sí lo suficiente para prácticamente servirnos para prácticamente recibir las capas del pavimento. Cuando se hace ese proceso, compañeros, cuando se coloca cal viva y ustedes estén ahí presentes, van a sentir como si estuvieran en un sauna, compañeros, ¿sí? Como si estuvieran en un baño de vapor. Van a empezar a sentir, compañeros, cómo empieza prácticamente a supurar, cómo empieza el agua a evaporarse. Y es muy perceptible, se siente hasta caliente, compañeros, ¿sí? Entonces, esa cal, compañeros, el porcentaje de esa cal, eso ya lo vamos a ver ya al final, si nos da tiempo, compañeros, eso yo lo doy con detalle en temas selectos. Cuando ese contenido de cal, compañeros, lo voy a obtener yo a partir de algo que se llama pH, a partir del potencial de hidrógeno del suelo. Y puedo yo llegar a obtener 4.2, 3% de cal, 4% de cal, 6% de cal. No es constante, muchachos, va a depender mucho de ese pH. Entonces voy a tener 3%, 4%, 6%. Y eso es lo que yo tengo que dosificar. Recuerden, todo lo que nosotros dosificamos, compañeros, o esos porcentajes, es base peso, compañeros, ¿sí? Es más fácil pesar, compañeros, que manejar volúmenes. Nadie maneja volúmenes. Cuando nosotros trabajamos en esto, todo va hacia peso. Es como decirles a ustedes, muchachos, oigan, no quiero que me den sus pesos, o sea, cuánto pesan, no, quiero que me den su volumen, pues es muy absurdo, es muy tonto eso. ¿Cómo que quiere nuestro volumen, ingeniero? Oye, pues voy a tener la que hacer de Arquímedes o no sé de quién, compañeros, para estimar eso, ¿no? No, generalmente lo más sencillo para nosotros los ingenieros es pesar las cosas. Por eso aquí los porcentajes, compañeros, es en base a masa, en base a peso, compañeros, ¿vale? Así es como nosotros lo vamos a manejar, ¿sí? Bien, tenemos esta otra, compañeros. Tenemos otras tecnologías, compañeros, como son los geosintéticos, y los geosintéticos también son compuestos que trabajan, son plásticos, para que me entiendan, que trabajan generalmente con suelos. Y podemos tener allá una gran cantidad, tenemos geomembranas, tenemos geoceldas, tenemos ¿qué otro? Geotextiles, tenemos una gran cantidad de materiales, compañeros, que también podemos llegar a emplear. Tengo por ahí algo preparado, compañeros, también de eso. Sí, más adelante se los comparto con gusto para que también ustedes conozcan todo lo que podemos llegar a tener. Perdón, el cemento, compañeros, también lo podemos utilizar, compañeros, sí, pero desde 2020 que estuvimos en pandemia al día de hoy, muchos de los proyectos de estabilización de suelos, compañeros, aquí en México, emplean este material más que el cemento, ¿vale? Por eso quise colocarlo aquí y estoy un poco yo más familiarizado con eso, ¿vale? Entonces también para que lo tengan. Puede ser cal, puede ser cemento y pueden ser estos geosintéticos que les comentaba, ¿vale? Lo importante de todo esto, compañeros, es de que esa subrasante, este material, quede óptimo. ¿Por qué insiste tanto con eso, Inge? ¿Cuál es el problema si dejamos la subrasante en mal estado? Ah, bueno, como tú le vas a colocar capas arriba, capas de pavimento o capas de materiales,
Esas capas pueden pueden tener un espesor total de 40 centímetros, medio metro. El chiste aquí es de que si tú después te está dando problemas la carretera en esta capa, pues vas a tener que quitar esos 40, esos 50 centímetros de las capas del pavimento que están arriba y eso te va a salir como lumbre, te va a salir carísimo y muy posiblemente ese proyecto no te lo aprueben porque es muy invasivo. ¿Qué significa muy invasivo? De que tienes que abrir, hacer una caja gigantesca y el control del tráfico tiene su chiste porque puede llegar un carro y se va, compañeros, puede chocar, ¿vale? Entonces, lo podemos manejar de esa manera, ¿vale? Ahora sí, compañeros, vamos a las capas del pavimento, ¿sí? Ahora sí ya vamos para allá para que empiecen a entender a qué me refiero yo cuando hablo de capas de subbase, cuando yo hablo, por ejemplo, de capa de base hidráulica, compañeros, ¿sí? Esto está muy sencillo y pongan aquí toda su atención, compañeros, ¿sí? Vamos a empezar a describir, compañeros, lo que es la subbase hidráulica. Fíjense muy bien aquí, compañeros. La subbase hidráulica y la base hidráulica, compañeros, están dentro de un rubro que maneja la normativa que se denomina bases no tratadas. Las bases no tratadas, compañeros, son prácticamente materiales vírgenes, materiales naturales, materiales que vamos a obtener de un proceso de trituración de roca sana. Entonces, a esos materiales, muchachos, se le llama no tratadas porque yo no la trato, es decir, yo no le agrego ni cemento, ni cal, ni algún otro aditivo para mejorarlo. Básicamente, tal y como lo obtengo yo de la naturaleza y después lo trituro, así lo voy a emplear yo, compañeros, ¿vale? No le voy a meter absolutamente nada. Más adelante vamos a ver lo que son las bases tratadas, que como su nombre lo indica, ahí sí, a estos materiales yo les puedo colocar ya sea cemento Portland, ya sea cal, ya sea emulsión asfáltica, asfalto, entre muchos otros, ¿sí? Pero eso quiero que lo tengan. Entonces, bases tratadas, no tratadas son materiales que pueden, materiales de su base y base hidráulicas a los cuales no les agregamos ningún aditivo, ningún mejorador, ¿vale? Así es como lo vamos así es como lo vamos a describir, ¿vale? Ahora bien, me voy a centrar en la subbase hidráulica. Muchachos, la subbase hidráulica la voy a colocar yo inmediatamente después de la capa subrasante. Encima de esta capa, muchachos, voy a colocar yo la capa de subbase. ¿Qué es la subbase, compañeros? La subbase, compañeros, está conformada por material 100% producto de trituración de roca sana. Los tamaños de ese material, compañeros, pueden de ir de 2,5 pulgadas, el tamaño más grande, hasta prácticamente material fino, es decir, material que pasa la malla número 200. Recuerden, chicos, que aquí en suelos, o al menos en lo que nosotros vemos aquí, a mí básicamente me interesan tres mallas. La malla de 3 pulgadas, compañeros, todo lo que se retiene en la malla de 3 pulgadas es rock. Y todo lo que pasa a la malla número 3, compañeros, va a ser suelo. Es prácticamente la malla que te define una roca y un suelo. Ahora bien, la malla número 4, compañeros, y esto ustedes lo saben muy bien, prácticamente todo lo que se retiene en la malla número 4, compañeros, son gravas. Todo lo que pasa a la malla número 4 y se retiene en la malla número 200 son arenas y todo lo que pasa a la malla número 200 hasta la charola son materiales finos, compañeros. Y son tres las mallas que a mí me interesan. La 3, la 4 y la malla número 200, compañeros. ¿Sí? Pues bien, estos materiales de base, compañeros, tienen tamaños, ¿sí? Está conformada generalmente por gravas, compañeros, y por arenas. Sí, gravas y arenas que yo voy a obtener a partir de estos procesos de trituración de roca sana. Esos materiales, compañeros, los voy a colocar encima de la capa subrasante y voy a constituir la primer capa del pavimento. Esta es la primera capa del pavimento, compañeros, de abajo hacia arriba, ¿vale? Y es muy importante. Vean por acá. Ahorita pongo, ahí vienen unos videos adelante, ¿sí? Bien, así es como se observa el material, compañeros, cuando nosotros lo tenemos en un banco de trituración, prácticamente en un lugar donde yo trituro el material. Ahora bien, fíjense por aquí, compañeros, ¿sí? La normativa me maneja a mí
5 tipos de materiales que yo puedo utilizar para su base hidráulica. Yo puedo utilizar materiales naturales, compañeros, que significa que yo los obtengo directamente de la naturaleza sin ningún tratamiento. Esto, créanme, compañeros, yo en mi vida lo he visto, esto de que lleguemos directamente y lo agarremos como tal. Siempre vamos a necesitar ya sea lavarlo, ya sea cribarlo o ya sea triturarlo, pero así que me digan directamente así natural, yo al menos nunca lo he visto, ¿vale? Y creo que nunca lo voy a ver. Generalmente trabajamos con materiales triturados. El segundo, compañeros, que le doy un poquito más de razón, pueden ser materiales cribados. ¿Qué significa materiales cribados, compañeros? Yo estos materiales los paso por una criba, que puede ser la criba de 2 pulgadas o de 3 pulgadas, y a veces yo tengo sobretamaños, es decir, yo tengo materiales muchísimo más grandes que el resto del material, entonces yo prácticamente elimino esos materiales, yo papeo, prácticamente quito esos materiales grandes. Esto puede ser, yo puedo utilizar materiales parcialmente triturados, compañeros, ¿sí? Materiales parcialmente triturados, también puedo yo emplearlos. Aquí los materiales parcialmente triturados, compañeros, obedecen más sobre todo a los cantos rodados, a los materiales de río. Los materiales de río, compañeros, creo que lo han visto, no tienen aristas, es un material completamente hecho bola. Entonces, esos materiales yo los puedo someter a un primario, a un equipo de trituración primaria o a un secundario, sí me van a generar angulosidad, pero siguen manteniendo ciertas superficies curvas, por eso se llama parcialmente triturado, no termino por triturarlo bien. Y el que generalmente empleamos, compañeros, son los materiales totalmente triturados. Ahí sí, prácticamente el material lo sometemos a un proceso de trituración total, compañeros. Sí, generalmente tratamos de buscar materiales que vengan de roca sana, que no sea roca tan intemperizada o roca que haya sufrido un proceso de intemperismo muy fuerte, compañeros, ¿sí? Y este de materiales mezclados, compañeros, este también se puede dar en algún momento. ¿Qué significa esto, Ingecora, materiales mezclados? Significa que en un banco de material, en el banco A, tú tienes, por ejemplo, grava, pero no tienes arena. Ah, caray. Entonces no vas a cumplir con tu curva granulométrica. En cambio, el banco B no tiene nada de grava, pero tiene un montón de arena. Entonces, si tú agarras el banco A, que tiene mucha grava, y agarras el banco B, que tiene mucha arena, tú los puedes mezclar y desde luego que vas a tener un material que cumpla con tu curva granulométrica. Esto es muy frecuente, compañeros. Esto es algo muy, muy normal. Yo lo he comentado siempre, siempre que me toca dar pláticas. Estamos en un punto de la historia donde ya los bancos, ya encontrar materiales, compañeros, que cumplan con los requerimientos de calidad, ya no es tan simple, ya no es tan sencillo, no es tan de, vamos a abrir una beta, vamos a generar un permiso, volamos la roca con dinamita y a triturar el material. No, ya no es así, compañeros, ¿sí? Simple y sencillamente ya no tenemos o ya no encontramos materiales que cumplan con calidad. Esto puede a lo mejor choquear los compañeros y decir, a ver, Ingecora, ¿cómo que no tenemos materiales y yo veo un montón de montaña? Sí, compañeros, tenemos un montón de montaña y lo que me digan, pero ¿qué creen? No, esos materiales, muchos materiales de esas rocas, de esas montañas, no nos sirven, ¿sí? No nos sirven. ¿Cuáles son los materiales más apreciables, más codiciados que manejamos aquí, chicos? Va, ¿sí? Vamos a necesitar, el más codiciado es el basalto. El basalto para mí es la mejor roca que hay, compañeros. Es un material denso, un material duro y puedes emplearlo para lo que sea, ¿vale? Es material basalto. Segundo, compañeros, podemos utilizar andesitas. También es un material duro que nos puede ayudar. Tenemos andesitas, tenemos granito, compañeros. El granito es un material duro, compañeros, y es muy buen material, compañeros, ¿sí? Podemos tener ahí el granito. Podemos tener también, compañeros, desde luego tenemos los calizos, ¿sí? Tenemos esta roca sedimentaria, la caliza, sí la podemos emplear, pero ¿qué particularidad tiene la caliza? Ayer lo comentaba de que es muy susceptible al pulimento, ¿sí? Muy susceptible al pulimento, así es como está el periférico de Puebla, compañeros, ¿sí? Pero lo puedo emplear, ¿vale? En ese orden, compañeros, ¿sí? Podemos llegar a tener otro tipo de materiales, compañeros, pero generalmente
esos son los que llegamos a tener. Veo esto y ahorita vamos a la plataforma que les compartí, ¿vale? Bien, esto que tenemos por aquí, compañeros, es la curva granulométrica que nos va a estar acompañando en todo el curso, compañeros, ¿sí? Esta es la curva granulométrica correspondiente a la capa de subbase hidráulica. Bien, vamos a tener por aquí, muchachos, un sigma L que va a ser importante comentarlo, porque este va a ser uno de los cálculos más importantes del curso. El sigma L, compañeros, no es otra cosa más que los ejes de tránsito que van a estar presentes en mi proyecto. Y esos ejes de tránsito, compañeros, yo los tengo que estimar. Yo les voy a enseñar a calcularlos de la A a la Z de una manera espectacular, compañeros, ¿sí? De manera manual, con programa y con hoja de Excel, compañeros, ¿sí? De todas formas, compañeros, ¿sí? Quien capte este concepto, compañeros, tiene el 50% del curso casi listo, compañeros, ¿sí? Porque este concepto lo vamos a requerir en toda la normativa. Bien, cuando yo tengo, compañeros, aquí ese sigma L menor a 1.000.000 de ejes equivalentes, fíjense, yo puedo utilizar cualquiera de las dos franjas que se muestran aquí. Yo aquí tengo una franja más grisácea y acá tengo yo una franja un poco más clara, compañeros, ¿sí? Yo puedo llegar a emplear, compañeros, materiales que tengan un tamaño de 2 pulgadas de diámetro hasta prácticamente material fino. Puedo inclusive, compañeros, utilizar materiales, aquí miren, materiales que pasen la malla número 4, es decir, puedo utilizar arenas, compañeros, ¿sí? No es lo más recomendable. 1.000.000 de sales es nada, compañeros, es una vía que inclusive ni existe. Generalmente las vías o las carreteras en México tienen más de 1.000.000 de ejes equivalentes. Cuando sea más de 1.000.000 de ejes equivalentes, compañeros, ahora sí, yo ya empiezo a estar acotado. Ahora yo solamente puedo utilizar lo que tenga en toda esta franja que está un poquito más clara, compañeros. Y todo esto lo vamos a estar comentando más adelante, pero aquí entra en escena, chicos, una prueba que es importantísima, que es granulometría, compañeros, que es prácticamente conocer los distintos tamaños que conforman un suelo, compañeros, y esto es básico para nosotros. Si nosotros cumplimos con estas curvas granulométricas, ¿qué sucede aquí, compañeros? Nuestros materiales, ¿sí? Al momento en que pasen los equipos de compactación, van a tener la capacidad necesaria para poderse acomodar y para prácticamente brindarnos el material con la resistencia que buscamos. Si yo no cumplo con esta curva granulométrica, compañeros, si tengo mucha grava o estoy muy desequilibrado, compañeros, cuando pasen los equipos de compactación, jamás voy a tener ese acomodo, jamás voy a tener esa compacidad y el material, la capa va a quedar sumamente deficiente. Por eso sí es importante siempre cuidar aquí los tamaños de nuestros materiales. Y así es como se ve, muchachos, miren, una subbase hidráulica. Es esto, muchachos. Así es como se ve, ¿vale? Vean por aquí, compañeros, lo que les comentaba. ¿Dónde lo estamos colocando? Arriba de la capa subrasante. Así, compañeros, sin rollo, sin nada. Ahí está el grupo de estudiantes, chicos, que llevé. Vamos a buscar si hay forma de llevarlos también a ustedes aquí a una obra. El gobierno de Puebla ha demorado un montón los fallos de las obras, no sé por qué. Sí se están portando muy raro, compañeros, ¿vale? Pero miren, chicos, ese material lo traemos de un banco, ¿sí? De materiales y lo vamos a ir colocando, chicos. Ese es el material de subbase. Miren, grava, ¿sí? Grava y arena, compañeros, ¿sí? Y evidentemente ese material fino. Ese es el material de subbase hidráulica, ¿vale? Solito, compañeros. Evidentemente va a requerir agua para poderse prácticamente, aquí nosotros pasamos esta pipa de agua para prácticamente homogenizar, chicos, y para que pase una vez que meta yo el agua, viene la motoconformadora para mezclarlo y empezamos nosotros a dotarle del agua. Ese material, chicos, subrasante, la subbase y la base hidráulica, muchachos, requieren agua para que puedan acomodarse los materiales al momento en que lo compactamos, ¿vale? Y miren, chicos, esto es la subbase, ¿vale?
colocamos, y miren, ahí viene la motoconformadora a hacer su chamba, compañeros, ¿vale? Entonces vamos mezclándolo, lo vamos homogenizando, y después ya te va a quedar. Ahí evidentemente traemos un laboratorio de control de calidad, de supervisión, que va verificando que esa agua corresponda a la que yo obtuve a nivel laboratorio y con la que vamos a obtener el máximo peso volumétrico y con el que vamos a obtener el grado de compactación adecuado. Y bien, chicos, esto es así a grosso modo, por eso les decía a ustedes tranquilos, va a llegar el momento en el que vamos a empezar ya a ver las cosas reales. Esta es su base hidráulica, compañeros, ¿vale? Esta es una capa fundamental. Aquí esta es nuestra primer capa del pavimento. Y bien, esto de aquí, insisto, miren, esto donde lo apoyamos es la capa subrasante. Esa es capa de terracería. Bien, ahí yo tengo suelo, muchachos. Se observan, yo no tengo material grueso. Esa es la diferencia que quiero que vean. Generalmente es arena. Y aquí sí tengo gravas. Tengo una mayor composición de gravas, compañeros, ¿vale? Bien. Si hay dudas, luego pregúntenme, chicos, ¿sí? Aquí. Sí, adelante. Corea, disculpe la interrupción. Sí. Bueno, allá en mi comunidad hay unos caminos que, pues, o sea, literalmente, o como comúnmente se le denomina, son de tierra, ¿no? Entonces las personas muchas veces lo que hacen es echarle balasto, Sí. para que, pues, según tenga una mejor, ¿no? Se pueda transitar de mejor manera. Sí. Ese balastro se considera como una capa hidráulica. ¿Está bien que se haga o es otra cosa? ¿Es algo diferente? Así es, Inge. Esa es una intervención importante, Inge. Generalmente le denominamos revestimiento, Inge. Generalmente le denominamos revestimiento. Es, digamos, un material entre una capa de subrasante y una capa de subbase, ¿sí? Básicamente es una capa de mejoramiento que colocamos en ese tipo de caminos que comentas, pero se denomina revestimiento, se encuentra normado, hay requerimientos de calidad que también se deben de cumplir. Yo tengo información de eso, Inge, la reúno y se las comparto aquí a todos para que lo tengan de referencia. Generalmente yo no manejo revestimiento, no es de que no lo quiera, no lo veo porque a veces no tengo tiempo aquí de dar tantos temas, pero lo podemos comentar sin ningún tipo de problema. Pero respondiendo a tu pregunta, Inge, esa capa recibe el nombre de revestimiento, ¿vale? Así la manejamos. Ok, Inge, gracias. Perfecto, ¿vale? Aquí se me fue esta, compañeros, aquí debe decir su base hidráulica. Así es como el material empieza a lucir, compañeros, ya una vez que nosotros lo compactamos, ¿vale? Empieza ya, fíjense en qué tonalidad, qué textura comienza a adquirir este material, compañeros. Y esto es muy importante. Aquí se me fue, no es base, es subbase hidráulica. Ahorita lo cambio, compañeros, ¿sí? Bueno, compactamos y vean. Entonces, esta es nuestra subbase hidráulica, nuestra primera capa, chicos. Y vean qué sencillo, lo comentamos, qué sencillo. Ya cuando tú ves la ejecución y sobre todo ves el material, ya no hay duda aquí a qué tipo de materiales nos estamos refiriendo, ¿vale? Bien, vamos a la segunda capa, compañeros. Y una capa muy similar, compañeros, esta capa denominada base hidráulica. Muchachos, quiero presentarles una de las capas que vamos a encontrar en prácticamente el 100% de los pavimentos flexibles, compañeros. Y esta base hidráulica la vamos a encontrar en cualquier proyecto. La subbase también la vamos a encontrar, chicos, pero esta base hidráulica tiene la peculiaridad de que no hay proyecto que se le escape. Siempre lo vamos a tener, compañeros, ¿sí? ¿Qué es la base hidráulica? En que la base hidráulica, igual, muchachos, es una capa conformada por materiales producto de trituración de roca sana que a comparación de la subbase tiene una resistencia mayor, compañeros, sí, relativamente mayor, sí, tiene una resistencia un poquito mayor a la capa de subbase. Ambas se complementan, compañeros, y vienen a fortalecer mucho la parte inferior del pavimento y posteriormente esas dos capas van a permitirnos a nosotros tener, ahora sí, dos capas sumamente buenas, sumamente duras, y arriba que nos va a permitir colocar las capas asfálticas, compañeros, ¿sí? Esa base hidráulica, compañeros, esa base hidráulica también
la vamos a obtener a través de procesos de trituración de roca sana, y la norma, compañeros, nos permite a nosotros manejar ahora solamente 4 tipos de materiales, no 5, como se maneja en la capa de subbase. Aquí nos permite manejar materiales cribados, materiales parcialmente triturados, materiales totalmente triturados y materiales mezclados. Nuevamente, compañeros, lo recomendable es siempre utilizar materiales totalmente triturados. Un material totalmente triturado, compañeros, te genera muchas aristas, muchos filos. Entonces, cuando ese material lo acomodas, llega a generar una trabazón tan importante que incrementa su resistencia al corte. ¿Qué significa eso? Que se vuelve muy resistente y lo mejor, muchachos, poco deformable. Por eso, esa forma en como nosotros trituramos el material y los tamaños que vamos a emplear es vital, compañeros, es fundamental, porque ya llevamos camino ganado si empezamos con el pie derecho aquí. Un material bueno, bien triturado y sobre todo con el tamaño adecuado. Acá se observan, tengo nuevamente estas franjas por donde tiene que cruzar mi curva granulométrica. Si yo tengo una vía menor a 1.000.000 de ejes equivalentes, que son inexistentes esas vías aquí en México, pero bueno, compañeros, puedes entrar en cualquiera de las franjas, o si tengo yo más de 1.000.000 de ejes equivalentes, solamente mi curva puede entrar en la franja que tiene una tonalidad más clara, un gris un poquito más claro. Es ahí donde nosotros podemos emplearlo, compañeros, ¿sí? ¿Y qué creen, compañeros? Esto es importante. Aquí una nueva, una cosa que sorprende a mis alumnos, con esto vamos a ir casi cerrando la clase, chicos. Las extendedoras, muchachos, ¿sí? Mucha gente piensa que las extendedoras, y esta es una cosa que sí se ha ido fomentando por los años. La extendedora pareciera que solamente, o esta finisher pareciera que solamente la empleó para colocar mezcla asfáltica, mezcla con chapopote, compañeros, ¿sí? Asfalto con chapopote. Pero esta extendedora también la puedo emplear para extender base hidráulica. Ah, caray, ¿sí? Yo puedo utilizar este equipo. ¿Por qué? Porque la extendedora no emite calor, no genera calor, no genera absolutamente nada, únicamente extiende el material. Entonces, si yo extiendo mezcla asfáltica que está en caliente, da lo mismo que extienda un material caliente a que extienda la base hidráulica, que generalmente pues, es un material que está frío. Y esta base hidráulica, muchachos, ahora, si se observan, yo ya la traigo aquí en estos camiones de volteo. Ah, caray. Oye, dije, pero yo no veo la motoconformadora, yo no veo la pipa de agua extendiendo el material. En este procedimiento, compañeros, esos equipos no existen. Ay, chirón. Lo que va a existir, compañeros, es, aquí no, va a existir, compañeros, una planta en frío. Es decir, yo voy a tener una planta donde prácticamente yo voy a preparar ese material, compañeros, ¿sí? Este se los va a mandar aparte. ¿Sí? Una planta en frío. En estas plantitas, muchachos, es donde yo fabrico la base hidráulica. En estas plantas, muchachos, yo prácticamente voy a fabricar, ¿sí? Mi base hidráulica. Esto lo voy a explicar a partir del próximo lunes, muchachos, pero sí, ahorita yo quiero mostrarles, como les comenté, lo que hay, compañeros, lo más avanzado y lo que se ha estado replicando en varias obras, porque más temprano que tarde, chicos, les va a tocar estar en esto y van a decir, sí es cierto, mira, esto nos dio. Entonces, quiero que conozcan todas las aristas que tiene esto. Esa base hidráulica, muchachos, yo la fabrico en una plantita de esta naturaleza. En estas plantitas yo meto el agregado pétreo, compañeros. Acá yo tengo una caja de mezclado, como esta. Aquí entra toda la grava, entran todas las arenas y aquí mismo, compañeros, yo le meto el agua. Entonces yo mezclo el material, compañeros, lo mezclo. Todo el material que yo mezclo aquí lo mando a un camión de volteo y el camión de volteo lo manda a la extendedora para colocar la base hidráulica.
plantetas, ¿sí? Esto es un proceso industrializado que te genera mejor control, mejor homogenización del material y sobre todo un material de mejor calidad. Así es como ahorita se está trabajando en este tipo de proyectos, compañeros, ¿sí? Con estas plantetas. Ya más adelante las vamos a comentar. El procedimiento constructivo viene todo esto, pero sí quiero que vean que hay muchas cosas que vamos trabajando, ¿sí? Bien, chicos, aquí sí es como trabaja. Aquí nosotros tenemos nuestro material. Aquí aquí está esa caja donde estamos mezclando el material. Fíjense, todo el material va en esa banda transportadora. Inyectamos el agua y ahí está el material listo, compañeros, ¿sí? Entonces, es un trabajo más de mejor calidad, compañeros, ¿sí? Entonces, y se encuentra normal, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar en eso, compañeros. Sí, se nos fue la hora, compañeros. Pensé que se me está yendo bien rápido las clases. La próxima semana, muchachos, vamos a terminar esta primera presentación. Insisto, es netamente introductoria, pero sí quiero que ya empiecen a tener nociones generales de lo que se va a estar abordando después con más detalle. Después de esto, muchachos, ahora sí nos vamos a ir, vamos a ir viendo tema por tema, ¿vale? Esto es muy, muy general. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Está todo claro? Claro, Adelante. como el agua de Valsequillo. ¿Perdón, dije? Claro, como el agua de Valsequillo. Excelente. Excelente. Muy bien, perfecto. Uy, Oiga, profesor, dime. ¿pudiera comentarle algo ahorita al final de la clase? Ok, ¿está bien? Gracias. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? Sí, díganos, compañeros, que no falten. Después hay que pasar lista y me llevo 5 minutos, mejor 5 minutos más de clase, más efectivo, ¿vale? Faltaron faltaron bastantes compañeros. Bueno, faltaron 14 compañeros, ¿vale? ¿Duda, chicos? Bueno, de esta manera vamos a estar trabajando, muchachos, ¿vale? Vamos a estar trabajando de esta forma, no hay que perder el hilo de la clase. Y como les comentaba, muchachos, mañana empiezo clases en el posgrado, son 5 fines de semana. Me toca dar conservación de obras, no puedo estar con ustedes estos 5 viernes, pero terminando allá, ya retomamos las clases los viernes. Vamos a tener clases regularmente siempre, ¿vale? Si no hay más que agregar, compañeros, muchas gracias a todos. Y bueno, aquí me voy a quedar aquí con el compañero, ¿sí? Aquí, entonces, buen fin de semana, muchachos, descansen, pásenla bien y nos vemos, por favor, próximo lunes a la hora de siempre. Mando el resumen y mando ahí observaciones ahí por correo, compañeros, ¿sí? Cuídense, chicos, aquí me quedo con el compañero. Saludos. Muchas gracias. Cuídense. Buen fin de semana. Buen fin de semana, compañera, gracias.